Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Una de las primeras apariciones de las lentes data de la antigua Roma. Se conservan registros en los que Nerón, emperador romano, contemplaba las peleas de gladiadores a través de una esmeralda, moldeada en forma de luna cóncava debido a que sufría de miopía. Posteriormente, en la Edad Media, se desarrollaron las llamadas piedras de lectura. Se cree que fueron inventadas por Abbas ibn Firnas, un científico andalusí del periodo omeya que descubrió un método para tallar el cristal, un arte hasta entonces solo conocido por los egipcios. Su descubrimiento permitió moldear y pulir cristal para crear el antecesor de las lupas y lentes correctivas. En 1249, el fraile filósofo inglés Roger Bacon decía que un segmento de cristal hace ver los objetos mayores y más gruesos, considerándolo el padre de las gafas graduadas. El monje franciscano Alejandro de la Espina comunicó el secreto para fabricar lentes y por ello se cree que las gafas hicieron su aparición a finales del siglo XIII en Venecia. En 1451, el erudito alemán Nicolás de Cusa propuso el empleo de lentes cóncavas, más delgadas del centro en los bordes, a fin de ver de lejos. A principios del siglo XVIII aparecen las primeras gafas con varillas. Estas son cortas y se sujetan a presión sobre los huesos temporales. A finales del siglo, las varillas de los anteojos se hacen más largas y se sujetan detrás de las orejas. Las primeras gafas bifocales fueron hechas hacia 1760, ya que hasta entonces las gafas solo corregían la miopía y la hipermetropía. En 1936, en la segunda revolución industrial, William Flynn empleó plásticos sintéticos en combinación con el vidrio para fabricar lentes, dando el primer paso para la consecución de las lentes sintéticas tal y como hoy las conocemos. Benito Daza de Valdés, un cordobés que aportó mucho en las prótesis sanitarias más usadas del mundo, las gafas. ¡Arrancamos! Hoy con nosotros Rafael José Pérez Cambrodí. ¿Cómo Efectivamente, estás? Muy bien, Fernando. Encantado de estar contigo aquí y bueno, muy agradecido por tu invitación, desde luego. Qué alegría tenerte en Son Fills del Poble. Gracias. Bueno, óptico optometrista, pero licenciado en Historia. ¿Qué te ha parecido la entrada? Bueno, la entrada ha estado muy bien, la entrada ha sido muy fundamentada científicamente, Sí. y bueno, la verdad es que me ha alegrado
especialmente de que hayas mencionado a don Benito Daza de Valdés, que este año se cumplen los 400 años de la publicación de su obra magna, que es el primer libro de optometría del que tenemos conocimiento y que, bueno, pues pone un poco en valor todo lo que hoy todavía hacemos los ópticos optometristas. Un cordobés que aportó para todo el mundo muchísimo sobre el tema de las gafas. Yo, de hecho, he estado ojeando el libro, que además pone antojos, no sé si será de anteojos. De anteojos. Porque tiene también una escritura así, yo digo, no sé si en medio portugués o algo. Bueno, es castellano antiguo, ¿no? Sí, entonces, antiguo. Sí, él es jurista, él es óptico y es fraile dominico. Sí. Y como hemos comentado, pues bueno, a él se debe la redacción, ¿no?, de la primera magna obra sobre todo lo que es optometría, sobre todo lo que era la medición de cristales y para qué tipo de errores de graduación, de refracción, estaban indicados cada uno de ellos, ¿no? Sí, además él marca mucho lo de los cristales cóncavos, los convexos, ¿verdad? Efectivamente. Y entonces ahí se marcaba, me imagino que en este caso, al día de hoy, para lo de las dioptrías, ¿no? Exactamente, él es el responsable de armonizar, de normalizar todo este tema, ¿no? Es decir, hasta qué punto pues debe de ser un lente convexo o un lente cóncavo para que tenga una potencia determinada y sea capaz de corregir un defecto de graduación concreto, ¿no? Qué bárbaro. Licenciado en Historia, pero además doctor en Optometría. ¿Qué fue primero, la historia o...? Primero fue la optometría. La historia había sido siempre, bueno, pues un amor relegado y que al final, pues bueno, tuve la suerte también de poder cursarla aquí en la Universidad de Alicante y bueno, al final te das cuenta de que la historia es complementaria a toda profesión, ya seas óptico, ya seas médico, sea enfermero, todas las profesiones tienen su historia y creo que es fundamental que las futuras generaciones, y eso es algo que en la universidad intentamos hacer, sean conscientes de dónde vienen, porque si no es difícil saber hacia dónde se va, ¿no? Es que es bonita la historia porque además, pues en tu caso, por ejemplo, que eres optometrista, saber como el inicio, ¿no? Como esa entradita que yo hacía de cómo vienen las gafas, cómo vienen las lentes, la gente cómo le da el coco y coge un cristal y a ver cómo hace para que puedas ver mejor, ¿verdad? Claro, y además, fíjate, yo creo que supone un orgullo, ¿no?, para quien tiene esa o desarrolla esa profesión, porque de alguna forma es sentirse heredero de todo ese conocimiento, ¿no? De todas esas mentes pensantes que sin prácticamente nada de tecnología pues llegaron a concebir que a lo mejor se podía ver a través de un cristal. Bueno, tú fíjate que, de hecho, la vista cansada, que es lo que a partir de los 40-45 años nos afecta prácticamente a todos, y por eso a partir de estas edades llevamos todos gafas de cerca, ¿no? Era prácticamente en la Edad Media concebido como si fuera un pecado, es decir, el pecado de la ceguera, un castigo divino, ¿no? Y las gafas vienen un poco a redimirnos, ¿no?, de ese pecado, ¿no? Por eso es uno de los inventos posiblemente más importantes de la Baja Edad Media. Bueno, ahí lo decía, la prótesis sanitaria que más se usa en el mundo. Exactamente. Optometrista, oculista, oftalmólogo, ¿qué diferencia hay en todas esas? Hay una diferencia. Son profesiones complementarias con los que trabajamos normalmente codo a codo. El oftalmólogo es médico y por lo tanto tiene la carrera de medicina y después la especialidad de oftalmología, y el optometrista, el óptico optometrista, tiene la carrera de óptica y optometría, que es un grado de 4 años y después, bueno, evidentemente con la posibilidad de poder complementarlo o subespecializarlo en determinadas digamos disciplinas, ¿no?, como pueda ser las lentes de contacto, la baja visión, la rehabilitación visual y también incluso de acceder al doctorado, ¿no? Pero son dos profesiones distintas con atribuciones y competencias diferentes, pero en muchos casos complementarias. Los optometristas no practicáis la cirugía, ¿verdad? No, desde luego que no. La cirugía es privativo del oftalmólogo. ¿Y es lo que antes le llamábamos el oculista? Sí. ¿El óptico, por decirlo? No, el oculista es lo que hemos llamado siempre el oftalmólogo. El oftalmólogo. Sí. ¿No el optometrista? No. El optometrista ha sido siempre el óptico. Y el oculista es el oftalmólogo, ¿no? Y eso en nuestro país, ¿no? Es curioso que hay otros países donde el oculista es lo contrario, por ejemplo en Portugal, ¿no? Sí. Pero bueno, en nuestro país la palabra oculista es sinónimo de oftalmólogo. Eres además vicepresidente del colegio, ¿no? Sí, del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, sí. Y
¿Y qué sois? Un montón, me imagino. Pues mira, en la Comunidad Valenciana somos en torno a 2.500 ópticos optometristas. Solamente en la provincia de Alicante somos cerca de 1.100 aproximadamente. Es una de las, posiblemente de los entornos con más densidad de ópticos optometristas. También tiene la justificación, ¿no?, o el motivo de que en Alicante se abrió la tercera facultad de España de óptica y optometría después de la Complutense y después de la Politécnica de Cataluña en el año 86, 85, si no recuerdo mal. Entonces, claro, aquí ha habido una eclosión, ha sido también de alguna forma no solamente una eclosión de nuevos profesionales, sino también una fuente de conocimiento, de generar investigación, porque evidentemente desde la universidad no solo hay docencia, sino también hay investigación. Siempre hemos dicho que aquí somos muy emprendedores, sí, y muy echados para adelante. Exactamente. O sea, que me lo creo, además. Sigue siendo la Universidad de Alicante de las mejor valoradas de España. Ahora ya que han pasado tantos años y hay, pues creo recordar que son 13, 15 facultades en toda España, Alicante sigue estando en... Bueno, ¿también estás en la Universidad de Alicante? Sí, la verdad es que tengo el honor de estar en la Universidad de Alicante. Estuve muchos años en la Universidad de Valencia, sí. Y bueno, hoy hace 3 años tuve la suerte de poder volver a mi alma mater. Y al ser doctor, eso quiere decir que los pretendientes a ser doctor en optometría tendrás que revisar sus tesis o algo para decirles es apto o no. Bueno, para que un estudiante se convierta en doctor tiene que hacer una tesis doctoral, que normalmente suele estar entre 3 y 5 años, tras un proyecto de investigación que debe ser aprobado por la universidad y que debe ser dirigido evidentemente por un doctor. Yo he tenido la suerte de dirigir a algunos compañeros míos y la verdad es que bueno, es muy gratificante, es muy duro, porque evidentemente desarrollar un proyecto de investigación cuyas conclusiones sean después publicables en revistas internacionales y que sea merecedora de obtener ese grado de doctor, pues evidentemente no es sencillo, pero es un camino que es muy gratificante, desde luego, tanto para el doctorando como para el director. Claro, también te lo digo eso porque tú también has publicado, no sé si son unos 17 artículos científicos, ¿no? Unos pocos más. ¿Los artículos científicos? Sí, unos pocos más, pero bueno, sí, la verdad es que ahora mismo no recuerdo exactamente cuántos, pero creo que son más de 50. Y bueno, sí, la verdad es que he tenido suerte también de tener muy buenos compañeros de viaje durante prácticamente todas mis etapas en la universidad, tanto en la Universidad de Valencia como en la Universidad de Alicante, y los grupos de investigación o los compañeros con los que he podido desarrollar esos trabajos han sido muy fructíferos, desde luego que sí, y han tenido gran repercusión en algunos casos. ¿Y en qué se investiga? ¿En optometría te refieres? En optometría se investigan en un montón de cosas, desde lentes de contacto a nuevos sistemas, por ejemplo, de rehabilitación visual. Cuando hablamos de rehabilitación visual hablamos, por un lado, de niños, por ejemplo, que tienen ojo vago, tienen estrabismo, tienen problemas para mover los ojos, lo que llamamos la oculomotricidad, y eso que tiene un impacto importante, por ejemplo, en la habilidad lectora, ¿no? En baja visión, es decir, en pacientes que tienen ceguera legal o tienen muy poquito resto visual. También se investiga mucho para obtener dispositivos que podamos de alguna manera recomendarles, adaptarles, prescribirles para que su vida sea más independiente. Pero las líneas de investigación son muy diversas, Fernando. Ahora mismo hay líneas, por ejemplo, en averiguar cuáles son las implicaciones que tienen, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas en la visión, por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el ELA. Y evidentemente desde la optometría no se va a curar esas enfermedades, pero posiblemente sí que podamos dar remedio a algunas de las consecuencias a nivel del sistema visual y mejorar desde luego la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Ya te digo, son muy diversas las líneas de investigación. Bueno, pero que además también ya no solo ver de qué forma se pueden arreglar todos esos problemas, sino también habrá alguna línea de investigación en maquinaria también. En tecnología. En tecnología. Sí, normalmente ahí suelen ser líneas de investigación en relación con la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros transmitimos lo que necesitamos y ellos normalmente suelen ser lo que lo diseña y nosotros terminamos por validarlo o no, ¿no? Sí que hay efectivamente nueva tecnología diagnóstica. De hecho,
tanto la oftalmología como la optometría en los últimos 10 o 15 años ha vivido una eclosión tremenda en cuanto al desarrollo de la tecnología. Es decir, yo recuerdo hace escasamente 10 años, recuerdo en un congreso en Estocolmo, que hablábamos de que las OCTs tenían, las tomografías de coherencia para ver la retina tenían una resolución de 15 micras y ya vamos por 1 o 2. Es decir, que cada vez se es más capaz de visualizar cosas en vivo que hace escasamente 10 años no nos podíamos imaginar. Yo hace años hablaba con el rector de la Politécnica de Valencia y me comentaba: Fernando, una de las carreras que hoy en día son necesarias y tienen una salida brutal, o tienes que tener un buen coco, era la ingeniería sanitaria. Fíjate, para realizar toda esa maquinaria, para facilitar todo el tema médico, las cirugías. Claro, todo, claro. Madre mía. Estoy absolutamente de acuerdo. Qué locura, qué locura. Estoy absolutamente de acuerdo. Y ahora con la inteligencia artificial y con todo lo que se nos viene, que no nos podemos ni imaginar, yo imagino que esto todavía va a ser algo mucho más impactante y con más trascendencia, sobre todo a nivel de la vida diaria de las personas, ¿no? Esto nos viene a lo bestia. Un segundito con nuestros anunciantes y volvemos enseguida. Exposervice, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991, 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervice, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. También les atenderemos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Exposervice, suministros hosteleros. Seguimos con Rafael José Pérez Cambrodi. Rafa, ¿por qué hay niños que nacen y ya tienen mala vista?
Bueno, si me estás preguntando desde el nacimiento, evidentemente lo que subyace es una causa genética, ¿no? O sea, que es existe. decir, sí, desde luego, hay un montón de patologías oculares Sí. y de defectos de graduación severos que se corresponden normalmente con un componente genético importante. Destacar sobre todo en el ámbito nuestro. Desde luego, en el ámbito de la patología de los ojos hay muchas más. Ayer fue el día de la retinosis pigmentaria, que es una patología que afecta a la retina periférica y altera sobre todo los receptores que se llaman bastones, ¿no? Que nos permiten la visión nocturna, ¿no? Y ahí, bueno, se clasifica como una enfermedad rara, pero bueno, nosotros en nuestras consultas y en los servicios de rehabilitación vemos muchos pacientes con estos problemas, con esa base genética. En lo que nos ocupa a los optometristas, pues es muy habitual encontrarse estrabismos congénitos, es decir, niños que nacen con el ojo torcido o que empiezan a desarrollarlo al segundo o tercer año de vida. Tenemos pacientes miopes muy altos que también lo son precisamente porque tienen esa base genética, ¿no? De la miopía prácticamente habría que hablar un programa entero, ¿no? Pero bueno, porque ahora mismo prácticamente ya se considera como una pandemia entre nuestros niños y adolescentes. Yo antes criticaba mucho a los críos porque estaban siempre con la maquinita jugando y tal, pero claro, de unos años acá me critico yo y nos criticamos también incluso a los mayores por las horas que te pasas en el ordenador y por las horas de móvil. Eso es veneno, me imagino. Para ellos, desde luego que sí, porque hablábamos de un origen genético de la miopía, pero también hay un origen del entorno, un origen ambiental. Y ese desarrollo de la miopía se relaciona directamente con las horas que pasan delante de un dispositivo electrónico, ¿no? No porque sea un dispositivo electrónico, sino por la visión próxima. El ojo no está preparado para estar 15 horas delante de una pantalla de ordenador o leyendo incluso. Es decir, el estrés que le generas al sistema visual se cree que es el detonante para que la miopía siga subiendo. Entonces, de la misma manera que hace 20 o 25 años el índice de miopes en la población adolescente era en torno a un 15-16%, hoy estamos en un 45% en nuestro país, pero es que en los países del este, de Oriente, están en torno a un 92-93%. Es decir, por eso te decía que es un tema muy candente y que exige soluciones entre oftalmólogos y optometristas. ¿Hasta cuándo, ignorante de mí, hasta cuánto edad? Es como si dijéramos, estuvieras desarrollando la visión, la vista, los ojos, los nervios ópticos, no lo sé. ¿Cuándo para? ¿Cuándo llegas a ese...? Las dioptrías te refieres, que es la gran preocupación. Sí. ¿Cuándo se me va a parar la graduación, no? Bueno, pues si atendiéramos solamente a factores de la estructura del ojo, en mujeres se debería estabilizar en torno a los 18 años y en los varones en torno a los 21. Pero eso no es así. ¿No? Precisamente porque está ese otro factor de exceso de trabajo en visión próxima, que lo que hace es que la miopía siga subiendo incluso a edades a las que no se les espera. ¿Se puede recuperar la vista? Depende de cuál sea el origen. Recuperar... Porque se puede nacer ciego también. También se puede nacer ciego, evidentemente. El problema de nacer ciego, además de todas las implicaciones que implica, es que no existe un desarrollo de la experiencia visual. Es decir, la visión no es algo que tengamos de manera innata. La visión la desarrollamos a través del aprendizaje y de la experiencia. Y un niño que ha nacido ciego, aunque después a nivel estructural se pudiera, no sé, utópicamente solucionar el problema, evidentemente no vería tampoco, porque no existe ese desarrollo a nivel de las... Pero lo mismo ver y quitar que se te vaya la vista. A nivel de las vías visuales, ¿no? Ya. Por cierto, también estás metido en la 11. Bueno, también tengo el honor de estar en la 11 en la unidad de baja visión, la unidad de rehabilitación visual y baja visión, donde vemos pacientes que sí que son ciegos legales y que en relación con mis compañeras que son terapeutas de rehabilitación, psicólogos, oftalmólogos y asistentes de lo que es la dirección de zona, todos en conjunto logramos o intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, proporcionarles las mejores ayudas ópticas, que suelen ser ayudas de aumento, como lupas, telemicroscopios, lupas electrónicas, hiperoculares, sistemas de aumento angular que lo que hacen es aumentar la imagen para que ellos puedan
desarrollar determinadas tareas en condiciones muy específicas. Es decir, no se trata de que vengan a la 11 y nosotros les pongamos unas gafas mágicas, porque no existen. Sí. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente que dice, oye, mira, me encantaría jugar al dominó, Sí. pues sabiendo la distancia, el tamaño del estímulo, las características de ese paciente, podemos desarrollar determinados sistemas y enseñárselos a utilizar para que pueda desarrollar esa actividad. Es decir, tendríais que verlo, ¿no? Es fantástica la 11 como organización y cómo se vuelca con sus afiliados hasta el punto de poner todos los recursos que hoy en día están disponibles para que ellos se hagan. ¿De qué edades me hablas cuando vais a ver? Desde los niños más pequeños hasta las personas más mayores. En Alicante tenemos el Centro de Recursos Educativos, el CREA, que está en la carretera de Valencia. En la carretera de Valencia, sí. Y allí hay un grupo de profesores especializados en niños con deficiencias visuales o ciegos, que son absolutamente maravillosos. Sí. Que además, fíjate, cambió el concepto, porque en ese colegio antes los niños se quedaban allí, iban allí a dar clase, y ahora son los profesores los que salen a integrarles dentro de lo que son las escuelas normales, entre comillas, ¿no? Para que esa discapacidad no sea un problema. Qué bien, qué bien. Bueno, a todo esto también tienes una óptica donde puedes ver a tus pacientes, Donde ¿no? los veo habitualmente, es decir, sí que... Óptica Cambrodía, ahí en Pío XII. En la Plaza de Pío XII, en el PLA. En el PLA porque tú eres del PLA. Yo soy del PLA de Tú toda eres la del PLA vida. Hospital como yo. Efectivamente. De toda la vida. Y muy orgulloso de serlo, Hombre, desde ya luego. lo creo. Desde luego Ya que lo sí. creo. Pues sí. ¿Y ahí qué hacéis? Allí yo, bueno, la óptica es un proyecto familiar prácticamente, no es una empresa familiar que ya comenzó Porque esto lo arrancaron tus padres en los 60 o así, ¿no? a finales de los 60, en el año 68. Hoy, el 1 de julio cumplimos 55 años. Vaya, qué bueno. Y además fue la combinación perfecta de los dos. Mi padre estuvo formándose en laboratorios Sí. de óptica muy reconocidos, y es, digamos, la parte artesanal de la óptica, el montaje, el biselado de las gafas, el coloreado, y eso lo sigue haciendo hoy con 83 años. Y mi madre... ¿Hacéis las lentes? No. Las tallamos. Nosotros hacemos las lentes en semiterminado y después las tallamos. Pero eso exige también bastante arte, ¿no? Y la que regentaba o era directora técnica de la óptica era mi madre Emilia, que fue la primera mujer que en Alicante regentó un establecimiento sanitario de óptica. Qué bueno. Pues con 25 añitos. ¿Y ahí están todavía? ¿A pie de cañón? A pie de cañón. Bueno, Madre mía, o sea que te queda una porrada a ti para... Vienen menos. ¿Hay detrás alguien? Bueno, generación. esa es una gran pregunta. La posibilidad la tienen, pero de todas maneras, fíjate, yo creo que yo lo que he aprendido tanto de mis padres como de mi experiencia en el trabajo es que tienes que disfrutarlo. Y si Pues te tiene que gustar. te tiene que gustar. Siempre, y siempre. si tú tienes el convencimiento de que esa va a ser tu vida profesional y la vas a disfrutar al 100%, entonces sí. Pero ellos tendrán libertad absoluta para elegir si quieren seguir por ese camino o no. Estaréis contentos porque noticia de ayer, antes de ayer, es que en la Comunidad Valenciana se va a incluir un 30% en esa retención, se va a poder desgravar la compra de gafas en este caso. Efectivamente, yo creo que es una gran medida que yo creo que refleja también el compromiso no solamente del Consejo actual, sino también el anterior. O sea, a través del Colegio de Ópticos tuve la ocasión de conocer también que había una extrema sensibilidad por parte del Consejo anterior, y desde luego por al que se le agradece desde luego lo que está haciendo. Yo creo que le pone un poco a la salud visual que se desarrolla o que se desempeña en los establecimientos sanitarios de óptica al nivel que tiene la salud bucodental, por ejemplo, o al nivel que tiene la salud mental. Creo que son productos sanitarios, servicios sanitarios que evidentemente por supuesto. Deben de ser desgravables. Por supuesto. Y hablando de salud ocular, esas gafas de sol o esas gafas de ver de cerca tipo lupas que se pueden comprar en lugares muy económicos. Ya, el problema... ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, el problema es la forma en la que están fabricados, ¿no? No tienen ningún control, no tienen marca CE, y son dos problemas distintos, ¿no? El problema de la gafa de sol
en realidad no está bien denominada como gafa de sol, debería llamarse gafa de protección solar, ¿no? Una gafa de sol que a lo mejor puedas comprar en un bazar es una gafa de sol, es una gafa pues estéticamente más o menos bonita, pero una gafa de protección ocular solar que sí que puedes y únicamente puedes comprar en establecimientos sanitarios de óptica, esa es la que te garantiza que tus ojos van a estar sanos. Y la radiación que reciben los ojos es tremenda, sobre todo en Alicante, ¿no? Claro. En cuanto a las gafas de cerca, a ver, las gafas de cerca, estas ya premontadas, se hizo un estudio y se vio que solamente le iban bien a un 5% de la población. Sí. Por eso no es infrecuente que tengamos en nuestras consultas personas que las utilizan y que tienen dolores de cabeza y que tienen dolor de ojos porque necesitan, y una gafa debe ser desde luego una prescripción personalizada, no puede ser algo genérico. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera de las dos cosas tienen muchas limitaciones y algunas pueden tener verdaderos problemas para los ojos de los pacientes. Rafa, muchas gracias por haber venido a Son Fills del Poble. Nos has hecho un repaso de la optometría que verdaderamente para los que sabemos poco de eso, pues más informados estamos. Y por supuesto pasaremos por la óptica Cambrodi esa. Muchísimas gracias. A ver cómo tenemos, porque allí también hacéis alguna revisión de vista, ¿no? Allí hacemos fundamentalmente eso. Para ver cómo estamos. Hacemos de todo. Si vemos o no vemos. Yo no veo de cerca, no veo traer en un burro, pero... lo que se llama optometría primaria o revisiones visuales, lentes de contacto avanzadas incluso para patologías oculares, ortoqueratología, que es una de las formas de intentar ralentizar el avance de la miopía en niños, y lo último que vamos a incorporar es el tema de las prótesis oculares. Qué bien. Así qué que, bien. bueno, gracias. Muchas gracias a ti por venir. Un placer. Pues queridos telespectadores, un optometrista, Rafael José Pérez Cambrodi, de cuna, un optometrista que bueno, desde los años 60 ya sus padres tenían una de esas primeras ópticas, cuando a lo mejor aquí en todo Alicante habían 3 o 4 ópticas, y ahí poco a poco ha ido funcionando, ha ido interesándose dentro de ese mundo y lógicamente como doctor también investigando, que eso es buena señal. Ya lo decía Benito de Souza, que bueno, ya era uno de los grandes, un cordobés, un español, aquí en este caso un alicantino que también hace mucho por nosotros, por nuestra vista. Cuídense la vista, déjense las maquinitas y los móviles, déjenselo que vamos y vamos. La semana que viene más. Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos.